Dios le bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Estamos aquí en A los pies del Maestro live nuevamente, lunes tras lunes, a partir de las 7 de la noche, con sus pastores Benito y Carmen de Cañate, compartiendo temas importantes, enseñanzas bíblicas, predicando y enseñando la sana doctrina, que es fundamental para este tiempo. Bueno, hemos tenido un fin de semana bastante organizado, bastante fuerte, pero aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Gracias por siempre sintonizar, conectarse con nosotros en este programa que es de tanta, pero tanta edificación para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, que en estos tiempos necesitamos, Benito, la sana doctrina y las enseñanzas que vengan de la palabra del Señor. La semana pasada iniciamos el tema de lo que es la santidad versus la religiosidad, y es un tema bastante amplio, posiblemente tal vez sea uno de los temas peor enseñados o predicados en todas las congregaciones, porque hay mucha polémica entre una u otra cosa que no debiera haberla, porque la Biblia es una sola, pero a la luz de la palabra ella es su propio intérprete, para que en este tiempo nosotros podamos estar ilustrados y apercibidos de lo que en realidad nos dice el Señor, que es la santidad, y lo que es el legalismo, el fariseísmo o la religiosidad, porque una cosa es diferente a la otra. Efectivamente. Y aquí lo vamos a ver, Benito. Así es, cielo. Durante esta hora vamos a continuar el desarrollo de este importante tema, y hemos destacado la relevancia de hablar con respecto a la santidad y hablar con respecto a la religiosidad, porque nos permite a todos como cristianos ilustrarnos y poder identificar con claridad cuándo se puede dar una situación y cuándo nosotros podemos caer en una situación y un comportamiento y una conducta caracterizada como religiosidad, y cuándo nos apartamos de una vida de santidad, que es lo que la palabra del Señor nos establece. Y también durante la semana pasada, también dentro de ese aspecto y ese dilema entre la santidad y la religiosidad, también lo enfocábamos desde la perspectiva de lo que es el libertinaje, que es también un tipo de religiosidad que nos lleva entonces al otro extremo, y que ambos tipos, tanto una religiosidad estricta o rigurosa de reglas estrictas y pesadas, como una religiosidad basada en el libertinaje, una liberalidad de la conducta, ambas se oponen a la santidad. Y sobre esto nosotros como cristianos tenemos que estar y prestar suma atención, porque nosotros somos responsables de nuestra conducta y de nuestra manera de vivir. Es que hay un punto fundamental, Benito, que muchos de nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay gente que dice no robar, no fornico, no mato, no adultero. Bueno, eso me hace santo. Así Es lo que muchas veces nosotros tenemos ese concepto, y tal vez no somos ladrones, tal vez no adulteramos, no somos asesinos, ni idólatras, ni inmundos, ni ninguna de esas cosas. Pero ¿cómo están nuestras vidas interiormente? ¿Cómo estamos en cuanto a la enemistad, a las envidias, a las contiendas, los pleitos, los celos? Porque cuando identificamos las obras de la carne, cuando muchas veces nosotros miramos lo grave de algunos aspectos, pero no miramos la sutileza de otras obras de la carne que pueden estar en nuestro interior y que nos da luces a nosotros acerca de la ira y todo lo demás, que dice prácticamente, el Señor dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nosotros nos ponemos a ver, bueno, adulterar, robar, fornicar, ser ladrones, asesinos, eso es ser pecadores. Así es. Pero ¿qué de aquellas otras obras de la carne que indican también que estamos en una práctica de pecado? Porque desafortunadamente hoy en las congregaciones muchas personas
religiosas que confunden la santidad con el legalismo. Estas son aquellas personas que se consideran santos, pero no se dan cuenta que han caído en la religiosidad y en el legalismo. Y piensan, bueno, porque tengo el cabello largo, porque me pongo la falda larga, porque tengo saco y corbata, y porque soy experto en la palabra, ya yo soy santo y demás. Pero somos muchas veces expertos en mirar la paja de los ajenos y no mirar la viga que está dentro de nosotros. Y esas pequeñas zorras, esas pequeñas moscas, también son evidencia de que estamos mal dentro del reino de Dios. Es que cielo, cuando nosotros examinamos la palabra del Señor y lo vemos muy claramente en la carta a los Gálatas, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Galacia y le dice claramente y le da a entender. Primero Pablo establece un discurso muy claro con respecto a la religiosidad. Al verse al momento en que los Gálatas se volvieron sobre el rudimento de guardar fechas, de guardar días, de guardar cultos especiales, de cumplir con determinados rituales, de cumplir con la circuncisión, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegan a ese punto, Pablo les expresa que ese no es el Evangelio, esa no es la gracia del Señor, esa no representa el mover de una vida de santidad caracterizada por el mover del Espíritu Santo. Y se lo hace muy patente cuando es precisamente en la carta a los Gálatas donde Pablo habla de las obras de la carne y habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué uno se pregunta, pero si la religiosidad implica cumplir estrictamente, ser demandante en cuanto al cumplimiento de la palabra, etcétera, etcétera, si eso es en que lo que consiste la religiosidad, entonces la razón que uno tiene para preguntarse por qué entonces sobre ese concepto habla de las obras de la carne, y ahí encontramos la razón de ser. Es que resulta ser, hermanos, que cuando caemos en la religiosidad estamos ocultando y estamos creando una imagen de santidad que está tratando de ocultar una vida en la carnalidad, y esa es una consecuencia lógica desde el punto de vista espiritual. Cada vez que actuamos en una vida de religiosidad o de legalismo y nos comportamos de esa manera, subyace en nosotros una vida entregada a la carnalidad. Y eso es lo que la conclusión a la que Pablo llega y le dice a los Gálatas, estas son las obras de la carne. Y cuando uno lee la lista de la obra de la carne, que no es una lista finita, sino que es una lista abierta de un montón de comportamientos, va más allá de los pecados que están establecidos en el Decálogo o en los 10 mandamientos. Va sobre conductas y comportamientos que Pablo le dice, estos comportamientos nos vienen de Dios, no provienen de la gracia, ni provienen del Espíritu Santo. Y en otras palabras, Pablo le está diciendo, tú que dices que hay que cumplir la ley, tú que dices que hay que cumplir con el ritual, estás comportándote y estás viviendo de esta manera. Entonces, frente a eso, Pablo dice, este es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando llega el fruto del Espíritu Santo, entonces nos revela y nos muestra todo que es la vida de santidad. Porque la vida de santidad se caracteriza por el fruto del Espíritu Santo, en el cual no puede haber fingimiento, sobre el cual no va a reposar el legalismo ni va a reposar la religiosidad, porque el fruto del Espíritu Santo se caracteriza fundamentalmente por el amor. Y ese tema nos lleva a comprender otra serie de aspectos de la palabra del Señor. Un punto fundamental es, una cosa es exigir, Benito, respeto, exigir temor ante la presencia del Señor, y otra cosa es exigir perfeccionamiento. Así es. Porque el ser humano per se no es perfecto. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la persona cuando tiene espíritu de religiosidad está muy lejos de la perfección, o está muy lejos de ser santo, porque se cree santo pero no es santo. Así es. Entonces la religiosidad simplemente tenemos que comprender que es hipocresía. Correcto. Disfrazada de santidad. Y tenemos que estar bien claros en esos aspectos, porque Jesús le llamó sepulcro blanqueado, como la semana
pasada habíamos hablado, y a los que Pablo se refirió a que tenían apariencia de piedad, Correcto. pero con su conducta negaban la misma. Entonces, no podemos ignorar todo lo que la palabra nos enseña, porque muchas veces estamos atacando, diciendo a este es religioso, este es legalista, pero estamos atacando a una persona que de verdad quiere vivir una vida de respeto y de santidad y de temor a Dios, alegando que la persona es religiosa, pero no comprendiendo lo que significa realmente la santidad. Así es. O muchas veces estamos atacando la santidad, diciendo, este es un religioso, está al extremo, y estamos cayendo nosotros mismos en un libertinaje, como Así tú es. lo has señalado. Entonces debemos tener cuidado con este aspecto, porque Jesús nos habló claramente de todas estas cosas que se viven muchas veces, producto de no conocer bien a profundidad todo este tema de la religiosidad y la santidad, Benito, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, la justicia de Dios empieza a operar en nuestra vida. Y cuando usted y yo vemos el Ordo Saluti, hablando de doctrina, nosotros nos damos cuenta que la acción de Dios instantáneamente se da sobre el hombre. El proceso de santificación es otra cosa, pero apenas nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace santos por su gracia y por su justicia. Eso se llama regeneración y justificación, y la justificación me lleva a la santificación. Así es. ¿Verdad? Y eso implica que eso es la obra redentora de Dios en nuestra vida. Amén. Pero se habla de este tema con mucha liberalidad, o con mucha facilidad, o con mucha ligereza, por decirlo así, sin comprender que ese mismo privilegio de ser santo conlleva responsabilidades en la vida cotidiana, conlleva responsabilidades de desarrollar una vida separada para Dios, una vida en donde ya yo no puedo vivir como vivía antes, pero tampoco debo caer en los extremos. Amén. De lo que es la exigencia religiosa, como hablaba Jesús de los fariseos, porque ellos no lo hacían, pero ponían a otros a hacerlo. Perfecto. Y eso es lo que nosotros tenemos que volver a la esencia de la palabra y a esa fuente fidedigna para encontrar ese plan de Dios en nuestra vida, y que sea Dios el que nos ayude en todo momento a encontrar la posición como verdadero hijo de Dios, que es la que nos lleva a la salvación. Porque un religioso hay que tener mucho cuidado, porque podemos pensar que estamos bien y al final nos vamos para el infierno, ¿verdad? Entonces, lo más importante es comprender que los títulos, las posiciones humanas, no es que sean malas, pero el mejor privilegio es estar posicionado como hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios hay una particularidad, una cualidad que dice: sed santo porque yo soy santo. Amén. Y cuando hablamos de la santidad, hablamos de vivir una vida en el temor y en el respeto a Dios en todo lo que yo viva en mi vida diaria. Amén. Es importante porque cuando el apóstol Pedro, en primera de Pedro, nos habla, y es Pedro el que le recuerda a la iglesia: sed santo porque yo soy santo, cuando en el capítulo 1 nos habla del llamamiento a una vida santa. Vamos a leer esos versículos, y también vamos a leer otros versículos de primera de Pedro que hablan sobre el tema de la santidad y remarcan el tema de la santidad profundamente. Por tanto, el versículo 13 del capítulo 1 de primera de Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Inmediatamente la palabra del Señor nos está diciendo: la santidad tiene que ver con la manera de vivir.
La santidad tiene que ver con conducta. La santidad no tiene que ver con nada exterior o con cumplimiento de rituales o cumplimiento de cosas, ni siquiera tiene que ver con apariencia, ni siquiera tiene que ver con una parafernaria, ni siquiera tiene que ver con imagen, ni siquiera tiene que ver con proyección, ni siquiera tiene que ver con el cuidado de la buena prensa. La santidad tiene que ver directamente con nuestra manera de vivir. Y remarca en el versículo 16, porque está escrito está, sed santo porque yo soy santo. Dice el apóstol, nos escribe el apóstol Pedro. Sin embargo, más adelante, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, miren el contexto en el cual ahora Pedro nos expresa el tema de la santidad. Dice en el versículo 13, vamos a verlo desde el versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces Pedro es contundente, el Espíritu a través del apóstol Pedro es contundente cuando expresa claramente, primero nos habla de la santidad como un concepto que viene del Antiguo Testamento, y posteriormente nos aplica la santidad a la vida cristiana. Y aplica la santidad a la vida cristiana en la confrontación con el mundo. Cuando nos llama a actuar y a vivir haciendo el bien, nos está diciendo que cuando nosotros vivimos y hacemos el bien, estamos santificando a Dios en nuestros corazones. Y que todo ataque que se pueda lanzar contra uno debe ser sobre la base de nuestra buena conducta en Cristo. Habla de conducta, habla de vivir, habla de comportamiento, habla de actitudes. Pedro no habla en ningún momento de aspectos exteriores, sino que habla de aspectos interiores. Y esos aspectos interiores, porque también lo dice en Primera de Pedro, se ven expresados en un comportamiento exterior que refleja un corazón transformado por Cristo Jesús. Abriendo un paréntesis, comprender la ética. Sí. Comprender la ética humana, moral, las leyes humanas. Cuando nosotros adquirimos una responsabilidad en el trabajo nos pone normas, nos pone reglas de vestimenta, reglas de conducta, reglas de esto, y nosotros lo aceptamos porque allí recibimos una remuneración o porque es una condición previa para poder adquirir una posición de trabajo. Cuando asistimos a la iglesia popular, ¿verdad? Universal o general, como usted la quiera llamar, tratamos de ir con nuestra mejor vestimenta, vestirnos prudente y pudorosamente. Cuando asistimos a ciertos cócteles, fiestas, también tratamos de vestir, nos ponen vestimenta formal, vestido sastre, etcétera, etcétera. Eso lo vemos como normal porque son normas humanas y nosotros lo vemos, pero a la hora de hablar del evangelio queremos criticar la ética de la palabra. Queremos criticar o queremos cambiar o queremos amoldar a nuestro criterio. Es allí donde yo quiero enmarcar, porque yo estoy contra la religiosidad, porque hay extremos y hay extremos. Correcto. Y comprender
que hay los extremos de pensar que tiene que ver con algo externo, está mal. Hay los extremos de pensar que me puedo poner los pantalones rotos, de que me puedo poner cierta vestimenta representando al reino de Dios. Estoy equivocado, porque ambos extremos son equivocados. Sí. Entonces yo debo comprender que cuando yo soy embajador de un país y yo voy a representar a ese país, yo no lo puedo representar como a mí me parece, sino debo llevar la dignidad. Debo llevar la dignidad porque soy representante o soy la persona que simboliza, por decirlo así, o que da testimonio de su país, ¿verdad? Voy a ir en la mejor vestimenta a representar a mi país. Incluso se dice que nuestro vestido de Panamá es el vestido más hermoso del mundo. Usted no le puede cambiar a la vestimenta de la pollera ni un tembleque, nada de lo que éticamente está establecido sobre ella. Usted lo puede poner a su manera, pero porque usted quiere. No puede decir que eso es lo reglamentario de la vestimenta, del vestuario que en un momento dado representa a Panamá. Entonces nosotros queremos llamarle ahora en este tiempo a nuestra manera de pensar religiosidad, cayendo en libertinaje y atacando la santidad, que es un principio fundamental. Comprender la santidad, comprender lo que es el respeto, la honra, comprender lo que es el temor a Dios, son principios que nos van a llevar a comprender que yo no puedo representar a Dios como a mí me da la gana. Yo no puedo decir que soy embajador de Cristo, que soy colaborador de Dios, porque Dios no tiene los pantalones rotos. Dios no se viste a la moda, ¿verdad? Yo creo que aquí acabas de dar, acabas de mencionar algo fundamental para comprender este tema en este tiempo. Y tú hablaste de la moda. Ese es el punto. Y es el punto por qué es fundamental y por qué lo vamos a destacar. Porque la moda es una construcción humana que responde a la economía y que responde a la creatividad humana. Esa es la moda. La moda no proviene de Dios, proviene totalmente del hombre. Entonces partamos claramente de que la moda proviene del hombre. Y si en este tiempo se ha establecido la moda secular, lo que caracteriza al mundo sin Cristo, que es la moda secular, por este tipo de vestimentas, y uno llega y dice en un momento determinado, pero es que por la vestimenta voy a excluir a una persona, hagamos la diferencia. El amor en Cristo Jesús nos dice, Dios no hace acepción de personas. Por la forma en como una persona esté vestida, yo no lo voy a privar de que escuche la palabra del Evangelio. Y yo no lo voy a privar de que no acepte a Cristo como Señor y Salvador. Porque antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo me dejaba mover por la moda. Pero cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, soy una nueva criatura. Y cuando yo soy una nueva criatura, a veces lo espiritualizamos en términos absolutos y decimos la nueva criatura es del corazón. Es del corazón, pero entonces sigo la moda del mundo. Entonces aquí tengo un problema. O las conductas. O las conductas del mundo. Entonces aquí tengo un problema de identidad. Sí. ¿Cómo puedo ser cristiano y amar a Dios en el corazón? Sin embargo, mi mente que determina mi voluntad, lo que yo me pongo, cómo yo visto y cómo yo me comporto está determinado por el mundo. Entonces aquí tengo un problema. Entonces no estoy plenamente transformado. Ese es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos dice que nuestras vestiduras serán de lino fino. ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros investigamos sobre el lino fino, no cabe ninguna interpretación terrenal del lino fino. No cabe ninguna interpretación antojadiza que yo pueda decir que el lino fino es esto. No, ese es el lino fino. Aun cuando leemos el libro del Apocalipsis, queda muy claro cuáles son las vestiduras que se dan en los cielos. Entonces, eso es algo que es fundamental aclararle para darnos cuenta que la moda forma parte del sistema del mundo. Eso es la moda. Forma parte del sistema del mundo. Y cuando yo quiero seguir la moda del mundo,
en la iglesia, entonces yo me convierto dentro de la iglesia en embajador del sistema del mundo. Yo no puedo decir posteriormente que soy embajador del cielo, por más que las personas califiquen, bueno, este comportamiento te acerca más a la gente, este comportamiento te identifica, la gente se siente identificada contigo porque te vistes como ellos y hablas como ellos, así que por consiguiente la gente se siente identificada, y como se siente identificada va a aceptar a Cristo porque ven que hay un cristianismo diferente. ¿Quién lo dice? ¿El mundo? Vamos a volver sobre una parte fundamental de identidad cristiana. Carmen en una ocasión, hace años, me citó una frase de Martín Lutero. Y esta frase de Martín Lutero a mí me ha quedado fijada en la mente y en el corazón, porque decía Martín Lutero lo siguiente: cuando el mundo no se escandalice por la predicación del Evangelio y el mensaje de la cruz, eso significa que Satanás se ha convertido en el Señor de la iglesia. ¿Estamos claros? Esa es una frase lapidaria de Martín Lutero, que traducida a este siglo XXI significa que cuando el mundo nos aplauda, a nosotros los que llevamos la palabra de la cruz, y el mundo nos felicite, y el mundo se regocije, y el mundo nos dé cámara y nos ponga en atrios, etcétera, 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 y usted siente, ahora sí el mundo está aceptando el Evangelio, sépalo que eso no es lo que dice la palabra que va a ocurrir. Dice lo contrario. El mundo nos va a perseguir porque no existe ninguna amistad, no existe ninguna relación. Es más, el que constituye, dice Juan, amigo del mundo, se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Y si usted no lo tiene claro, y si usted cree que pueden convivir el reino de las tinieblas, el sistema del mundo y el reino de los cielos, pueden convivir en usted, y usted puede decir que usted se mantiene en santidad, yo le invito a que lea nuevamente la palabra, porque la palabra es que no se puede servir a dos señores, nuestro Señor Jesucristo, porque amas a uno u odias al otro. Por eso hemos tomado el tema de la moda, para mostrarle y enseñarle a todos que la moda representa el sistema del mundo. Ahora, en el Evangelio nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos lleva precisamente a nuestro comportamiento, a nuestras actitudes, a nuestra manera de comportarnos, nos redarguye sobre nuestra manera de vestirnos, porque si yo me visto igual que se viste el mundo, entonces el mundo sigue estando dentro de mí. Yo no puedo decir que Dios está dentro de mí y yo sigo moviéndome como el mundo. Es fundamental venirlo la primera carta de Pedro a la iglesia, sí, porque allí él habla claramente, escuetamente, sobre lo que es la vida como siervo de Dios. Amén. Él dice en el versículo 11 del capítulo 2, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces mira, dice en el 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora bien, Benito, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo justamente. Pero yo quiero remarcar el capítulo 3, porque lo interno se refleja en lo externo. Amén. Y eso lo señala Pedro en la analogía de los esposos. Así, correcto. Como Cristo y la iglesia. Aunque lo tomamos literal muchas veces para hablar de la relación conyugal,
tenemos que también verlo a la luz de Cristo y la iglesia. Mira lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestros atavíos no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, aquí cuando vemos esta palabra, no es que la estamos sacando de contexto para tratar de justificar una postura. Estamos hablando que para Dios cuenta tanto lo interno como lo externo, porque de lo interno, del corazón, se refleja en el exterior. Porque, hermano, quien diga que el Espíritu Santo no le redarguye, es mentira, porque si yo tengo una relación con el Espíritu Santo, yo tengo que comprender que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y lo dice, Espíritu Santo. Santo tiene que ver con aquel que me lleva a separarme de aquello que no le agrada a Dios y que está complementado en el sentido moral, en el sentido espiritual, separado del pecado y consagrado a Dios. Entonces yo no puedo decir que yo tengo una relación con el Espíritu Santo y voy a conducirme, vamos a hablar por allí, voy a tener una mente carnal o una mente sucia o una mente maligna, inicua. No puede ser. No puedo decir que tengo una relación con Dios y mi boca habla palabras corrompidas y mis oídos escuchan cosas incorrectas o uso mi cuerpo para cosas de corrupción. Vamos a hablar por allí. Hablemos de conducta y de allí, porque Jesús lo dijo, de que lo que sale de mi boca es lo que yo tengo en el corazón. Amén. Entonces, si vamos a hablar que yo tengo una relación con Dios, es como yo le digo a las personas, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, tú no ves pornografía, porque el Espíritu Santo no te va a redarguir de ver pornografía o de estar viendo cosas que no agradan a Dios. Entonces, si hablamos de lo interno, vamos a hablar de muchas conductas. Por eso que yo te inicié diciendo que el religioso ortodoxo y el religioso libertino que tú me enseñaste en el programa pasado, ¿verdad? Va a decir, bueno, lo puedo hacer porque eso no afecta a mi relación con Dios. Eso es aquellos que son suicidas, homicidas, que son ladrones, yo no tengo fornico, yo no adultero, pero sin embargo estoy en pensamiento y en corazón matando a mucha gente, porque Dios habla que el que no ama es homicida. Correcto. Pero vemos que tengo celo, tengo envidia, tengo pleito, tengo contienda, tengo disensiones, mi casa es un caos, peleo. Entonces, ¿a quién le estamos llamando religioso? Aquel que te lleva, aquella persona que te dice, oye, deja aquello, compórtate aquello. Hay veces, amados hermanos, que si de verdad nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, ni siquiera nos tienen que decir qué hacer y qué no hacer. Amén, así es. Ni siquiera nos tienen que decir cómo conducirnos y cómo no conducirnos. Ni siquiera nos tienen que decir qué ponernos o qué no ponernos. Porque el mismo Espíritu le da convicción a mi corazón de que lo que estoy haciendo y diciendo o conduciéndome está mal delante de Dios. Porque no estamos hablando de conductas delante de los hombres. Estamos hablando de conductas, comportamientos, estilo de vida diaria delante de Dios. Esto es lo que yo quiero que comprendamos. Estamos tratando de llamarle religiosidad para justificar mi libertinaje o para justificar lo que yo quiero introducir en la iglesia o para que me acepte el mundo o para tener
privilegio y ser conocido y ganar adeptos, etcétera, etcétera, o muchos likes, o mucho me gusta, o mucho, porque tenemos temor de hablar de pecado porque la gente se nos va a ir de la iglesia. Tenemos temor de hablar de santidad porque la gente se va a sentir mal. Es cierto, tú lo acabas de decir, Benito. Eso es propio para una persona que acaba de llegar. Sí. Pero hay gente vieja y pelleja en las iglesias que empezaron en el espíritu, como dice Gálatas, y están terminando en la carne. Amén. Y están atacando el respeto, la honra, la reverencia. Están atacando la santidad, diciendo que es religiosidad. Efectivamente, mira, cielo, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, el apóstol Juan, en primera de Juan, lo expresa de una manera categórica, y de hecho es una advertencia para todos nosotros. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los deseos que tiene este cuerpo y esta naturaleza pecaminosa. Los deseos de los ojos, lo que yo veo, yo codicio y yo deseo tener. Y la vanagloria de la vida, la fama, el aplauso, etcétera, etcétera, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, la advertencia es categórica, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y esto por qué está establecido en la palabra? Porque el apóstol Juan, tomemos en cuenta el contexto, tanto los primeros apóstoles, tanto Juan como Pablo y como Pedro, se movieron en un contexto de una cultura grecorromana. Y la cultura grecorromana, hermanos, era una cultura basada en el culto al cuerpo. Número 1, era una cultura idólatra. Número 3, era una cultura basada en el libertinaje sexual. Tanto es así que se consideraba mucho y se consideraba totalmente normal una vida bisexual, o inclusive se exhortaba a los jóvenes en las altas clases a tener inclusive una vida homosexual. Entonces esa era la naturaleza. Era una vida totalmente abierta y totalmente... Ese fue el mundo al que el que se enfrentó Pablo, ese fue el mundo al que se enfrentó Pedro, y ese fue el mundo al que se enfrentó Juan. ¿Por qué ellos escribieron lo que escribieron, que nos sirve a nosotros para este tiempo, para argumentar a favor de la palabra y para defender la fe? Porque la sociedad de ahora ha reproducido el mismo concepto de la sociedad de la época de los primeros apóstoles, de la iglesia primitiva. Ellos se enfrentaron con determinación a esos males y le advirtieron a aquellos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador que no se dejaran guiar ni por los deseos de la carne, ni por los deseos de los ojos, ni por la vanagloria de la vida, y que no amaran el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ellos fueron categóricos y si nosotros tuviéramos al apóstol Juan, y tuviéramos al apóstol Pablo, y tuviéramos al apóstol Pedro, en este momento le llamaríamos religiosos. 100% le llamaríamos religiosos. Si nosotros leyéramos la carta a los Corintios y reemplazáramos la palabra Corintios por la palabra panameño y la leyéramos de parte de Pablo, diríamos que Pablo es un religioso. Es más, diríamos que Pablo es un legalista y nosotros somos realmente los santificados y los espirituales, porque eso era lo mismo que pensaba la iglesia de Corintios. Y Pablo le tenía que hablar de la situación del libertinaje sexual que había dentro de la iglesia de Corintios. Había que llamar pecado a lo que es pecado, y había que prevenir a la iglesia de que no cayera en la seducción del mundo y que no pretendiera meter las cosas del mundo en la iglesia. Por eso entonces, cuando nosotros vemos en ese contexto y en esta argumentación, hermanos, sobre la base de la palabra, ninguna persona que se llame cristiano y que defienda las cosas del mundo y que defienda las modas del mundo y que las justifique dentro de la iglesia y las conductas del mundo, ninguna puede pararse a un debate sobre la base del argumento bíblico a defender su punto, porque no va a encontrar ningún asidero en la palabra, solamente su propio criterio, y tendrá que decir, bueno, estas son cosas del Antiguo Testamento, bueno,
Esto eran las cosas del primer siglo después de Cristo. Pero ya estamos en el siglo XXI. Tendrá que venir con argumentos de esa naturaleza, porque argumentos sostenidos sobre la palabra no va a encontrar ninguno. Sus argumentos serán su propio criterio y su forma, manera de ser. Y que yo sepa, y estamos claros en entendido, nosotros no venimos a hacer nuestra voluntad, venimos a hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Es fundamental lo que acabas de decir, Benito. El Evangelio ha llegado hasta nosotros por hombres y mujeres consagrados a Dios. Amén. Por hombres y mujeres obedientes. Amén. Por hombres y mujeres que se han apartado de las cosas del mundo y han comprendido el plan de Dios y han seguido las normas de Dios. Porque el mismo Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es fundamental lo que acabas de decir, porque ¿qué le espera a la próxima generación? ¿Qué le espera a nuestros propios hijos, a nuestra descendencia, si nosotros no predicamos el Evangelio, la sana doctrina en su esencia? Ellos verán lo malo como bueno, y verán lo incorrecto como correcto, y justificarán sus conductas carnales, porque eso es lo que hemos permitido nosotros. Amén. Que continúe. Entonces no estamos predicando santidad, no estamos predicando realmente, porque estamos llamando lo del corazón y no es lo externo, pero no comprendemos que una cosa va ligada a la otra. Amén. Mira lo que dijo Pablo. Amén. En 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, que lo alegamos a los matrimonios, las parejas y todo lo demás. Lo hemos reducido a eso. Pero Pablo no está hablando en ese sentido meramente. Pablo está hablando del templo del Dios viviente que Amén. Somos nosotros. Amén. Y él dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré Amén. Y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Por lo cual, o sea, por Dios habitar en medio de Amén. Ellos, ¿verdad? Salir de en medio ¿de quién? De lo incorrecto, de lo incrédulo, de lo inmundo. Dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, dice Pablo con toda paciencia, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad Amén. En el temor de Dios. Amén. Más claro no puede estar. Allí el Señor no está hablando de que, el corazón nada más. Él está diciendo que todo yo soy un templo. Integralmente. Espíritu, alma y cuerpo debe reflejar a Dios en toda la esencia, en toda la Amén. Plenitud, porque Él está habitando en medio de nosotros. Yo no te estoy diciendo que te vistas como monja, ni te estoy diciendo que te vistas como padre. Yo te estoy diciendo que si lo que dijo Pablo, si tú eres templo, si yo soy templo, yo no puedo tener un pie aquí y un pie acá. Amén. Yo no puedo ser tibio, yo no puedo ser gris, yo no puedo estar en las tinieblas y estar en la luz. Amén. Yo tengo que comprender que si Dios habita en medio de mí, yo tengo que salir de aquellas cosas que a Dios no le agradan, de a lo que Dios le llama inmundo, y apartarme de eso. ¿Por qué? No porque lo dice Carmen Cañate, ni lo dice Benito Cañate, porque lo dice la palabra. Y entonces allí el mismo Señor dice, tú tienes promesa, pero límpiate Amén. De toda contaminación de espíritu y de carne. Amén.
No, ahí no hay No más excluye, nada. no diferencia. No La palabra no diferencia. diferencia. Perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén. Es que, Benito, no solamente no hablamos de santidad, ya se ha perdido este tipo de temas en los altares. Así es. El temor a Dios, la santidad, la consagración. Si Cristo nos hizo para Dios, reyes y sacerdotes, si en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19 de Éxodo, dice que nosotros somos gente, nación santa, gente santa, un pueblo que Dios se hizo para sí mismo, Amén. de sacerdote y gente santa. Entonces el sacerdote tenía una mitra en donde lo primero que había era santidad a Jehová. Amén. Entonces, ¿qué tengo que comprender yo? No es que Dios me está prohibiendo algo. Es que yo tengo que comprender que si soy propiedad de alguien, ya yo no me debo a mí mismo. Me debo a mi Señor. Fuimos comprados a precio de sangre y no cualquier sangre. Así mismo, Benito. Entonces, eso es lo que está señalando la palabra. Entonces, ¿por qué viene este programa? ¿Por qué el pastor Benito Cañate y la pastora Carmen de Cañate se han pronunciado todo este tiempo a los pies del maestro? No es nada nuevo, este programa no es nuevo, este programa tiene años. A veces por cuestión de asignación paramos y volvemos y regresamos, pero ¿por qué vino el primer tema que fue los estigmas, verdad? Correcto. Después viene el otro tema que fue bueno, no me acuerdo ahorita. ¿Y por qué viene este tema? Porque estamos muy preocupados por la siguiente generación. Estamos muy preocupados por los hijos, de nuestros hijos. Amén. Y de aquellos nietos y bisnietos y tataranietos. Estamos muy preocupados porque nosotros le estamos enseñando. Amén. ¿Verdad? Porque mira, tú hablabas antes de que la gente dice, no, ese es en el Antiguo Testamento. Pero Benito, yo estaba estudiando y una de las palabras más usadas y entendidas y que llaman la atención en este tiempo, en el Nuevo Testamento, es 80 veces la palabra santos. Sí, es que, ¿por qué se hace tanto énfasis a la palabra santo? Porque, hermanos, el derramamiento del Espíritu, y ahí le pido a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que es una lógica simple. Es una lógica simple. El Espíritu es el Espíritu Santo. El movimiento pentecostal o carismático responden al movimiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa? El énfasis en la vida de santidad es consustancial con la dispensación de la gracia y del Espíritu Santo. Son inseparables. Yo no puedo decir que yo soy un pentecostal que creo en el fuego del Espíritu Santo y no tengo una vida de santidad. Porque el Espíritu Santo me va a llevar a una vida santa, la vida que agrada a Dios. Por eso entramos en unas contradicciones doctrinales totalmente absolutas. Y uno a veces lo ve por las redes sociales y se da cuenta, definitivamente las personas tienen problemas de identidad o tienen problemas de confusión o quieren mezclar las cosas que no se pueden mezclar. O tienen resentimientos que tienen que ver más con su carnalidad que con la palabra del Señor. Entonces, miren, inclusive hasta llegamos al punto en donde desvían la atención y presentan a quienes proclamamos la vida de santidad y tener una conducta de santidad sobre la base del mover del Espíritu Santo, que estamos haciendo acepción de personas y que estamos discriminando a las personas del mundo. Y cuando uno escucha eso, cielo, uno solamente sonríe y se va a 1 de Corintios capítulo 5. Porque lo mismo pensaron los corintios de Pablo. Miren el contexto en el cual escribe Pablo. Dice Pablo en el capítulo 5, versículo 6. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Versículo 9. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Pablo es contundente. Duro. Y le estamos leyendo la palabra para que cualquiera diga, esto no es... No, Pablo le dice claramente, aquí nosotros no estamos hablando de cómo viste, cómo se comporta y cómo actúan las personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. A esas personas nadie las puede rechazar, ni nosotros las rechazamos, porque para ellos ha llevado la palabra del Señor, porque nosotros éramos también así, antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Lo que estamos señalando es al que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador y tiene conductas inapropiadas. Así que si usted no ha aceptado a Cristo, ya la primera vez que ve este problema, esto no es con usted, este es con el que ha aceptado a Cristo y tiene conductas inapropiadas, porque por usted murió Cristo, por usted su sangre se derramó, para que usted dejara su pasada manera de vivir y viniera la nueva vida en Cristo Jesús. Y todos hemos experimentado eso antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es que un principio que Pablo tenía bien claro era el concepto de la época de Corintio, de los griegos. Sí. Para los griegos, cuando tenían sus sacerdotes, porque los griegos en su cultura tenían sacerdotes, sacerdotisas, gente separada para los dioses. Sí. Entonces Pablo le tiene que llamar a los corintios en su lenguaje, en su cultura, y decirle, ven acá, ustedes sí se pueden separar para sus dioses, pero cuando vengo yo predicándote este evangelio que te llama a separarte, a consagrarte para el verdadero Dios, entonces no lo quieres aceptar. Entonces Pablo tiene que hablarle en esencia todo lo duro que es Pablo a los corintios por la esencia de que querían mezclar el sistema griego con el evangelio. Querían hacer una mezcla que no tenía nada que ver con el sentido espiritual, el sentido moral y el sentido de la consagración a Dios. Por eso es importante, Benito, que cuando nosotros estudiamos, mira, en el Nuevo Testamento, ser santo, o la palabra santos, está 80 veces, pero en el Antiguo Testamento, 106 veces le llama a Dios a su pueblo a santificarse. Amén. A vivir, a apartarse para un uso exclusivo. Porque eso era lo que el pueblo de Israel comprendía. Amén. Y es lo que nosotros en este tiempo tenemos que comprender. Nosotros, al ser santos, al Dios santificarnos, quiere decir que nos aparta para un uso exclusivo. Amén. Para Él. Él nos está hablando que tiene que ver con posición y relación. Amén. Esa es la base de la clasificación que Dios le ha puesto en su palabra a sus hijos, separado de los demás. Correcto. Separado de aquello que me impide tener una relación correcta con Dios. Amén. Porque yo no le puedo decir a Dios, tiene que aceptarme así porque a mí me da la gana. Yo no le puedo decir a Dios, porque entonces voy a decir que Dios hace acepción de personas. Amén. Y Dios no hace acepción de personas, simplemente que Dios conoce realmente quién de verdad viene con una actitud humilde y dispuesto a cambiar, y quién viene a imponer su cultura, su manera de pensar o su manera de creer y decir, es que así me acepta Dios y yo soy así. Me puedo tatuar, me puedo poner pantalones rotos, puedo andar con los melones y las papayas afuera, puedo andar en el short caliente, blanco, vamos a hablar como es. Así es. Puedo tener esos vestidos así todos fajados, puedo andar con esos pantalones como hombre que parecen chicle, porque ahora el hombre viste así también, y eso es normal, no ha pasado nada. Dios no hace excepción. Ese es el hombre que apunta y ese es el religioso, ¿no? Vete a la luz de la palabra para ver si esa es la conducta apropiada. Vamos a ver cómo Dios lo ve. Nosotros tenemos que estar apartado para un uso exclusivo del Señor. Entonces la palabra santo no implica necesariamente la impecabilidad o la ausencia de pecado. Correcto. Porque entonces
imagínate cómo sería. No, nos está hablando del proceso de regeneración, de hacer, para llevarnos a hacer esa propiedad exclusiva de Dios. Nos está llevando a comprender las grandes faltas que tuvo la iglesia de Corintio en un momento dado, cuando esos mismos corintios fueron llamados santos, independientemente de las falsas ideas o de las filosofías que vivían, que Pablo luchaba contra ellos, pero era precisamente para llevarlos a conocer la verdad, que los libertara de las conductas inapropiadas por tradiciones, por costumbres, por cultura, por cómo lo quisiéramos ver. Entonces, yo siempre le digo a las personas, a los muchachos en la iglesia, cuando tú vas a Estados Unidos, cuando tú vas a Canadá, China, Japón, a Rusia, a Jamaica, donde tú vayas, tú no puedes imponer tu cultura, tú no puedes imponer tus leyes y tus reglas, porque cuando llegues allá y la trates de imponer y viola una de las de ellos, automáticamente o te meten preso o te extraditan. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, no podemos tratar de llegar al reino de Dios, a la cultura del reino, a tratar de decirle a Dios cómo se hacen las cosas o cómo a nosotros nos parece que deben ser las cosas. Cómo Él tiene que aceptarnos. O cómo Él tiene que aceptarnos, porque esas prácticas no aplican en el reino de Dios. Es que ya Él dejó la palabra establecida. Yo creo que dentro de los programas en A los pies del maestro vamos a tener que tocar el tema de lo que significa el mundo y el sistema del mundo, para que podamos comprender algunas cosas y cómo ciertos modismos y ciertos comportamientos y ciertas cosas que tal vez a usted le gustan y a usted le agrada están directamente vinculados al sistema del mundo. Y por qué cuando uno va directamente hacia eso, inmediatamente, y vamos a descubrir algunas cosas, vamos a descubrir de dónde vienen inclusive determinadas modas. Porque es que y es importante que uno toque este tema, de dónde vienen las modas de los pantalones ajustados en el caso de los hombres. ¿Qué cultura los creó y por qué los creó? ¿De dónde vienen las modas de los pantalones rotos? O de los pantalones por acá abajo. ¿Por dónde viene la moda de los pantalones abajo? Exactamente. ¿De dónde viene? Y yo creo que cuando nos demos cuenta de dónde viene, vamos a ver si ahora con conciencia y sin ignorancia vamos a seguir practicando y utilizando. Yo pienso, Benito, que ya en este tiempo todos sabemos lo bueno y lo malo. Amén. Todos sabemos lo que es correcto e incorrecto. Okay. Todos sabemos, porque es que ya hay TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, y todas esas redes que nos enseñan, pero nosotros queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Por eso se nos cuenta como pecado, como dice la palabra. Entonces, decirle, ya hasta los niños ya nacen sabiendo lo bueno y lo malo. Si debo no meter el dedito en la electricidad, ya está el niño sabe pegar mentira, ya está el niño sabe ocultarse, ya el niño ya, hermano, la ciencia aumenta, todo aumenta. Cuando tú le das a un niño el celular, lo expones a conocer muchas cosas que a veces hasta nosotros adultos lo ignoramos. Entonces, no podemos tratar de decir que la gente lo ignora. Tal vez los viejos lo ignoramos, pero los jóvenes, los adolescentes, no, simplemente queremos vivir a nuestra manera como nos da la gana. Y justificamos o queremos trastocar la palabra, y cuando alguien viene a tratarnos de llevar a la verdad, lo llamamos religioso. Cuando alguien nos llama a la santidad, a la consagración, porque ser santo es una posición que me lleva a la responsabilidad de santificar. Correcto. Porque no puedo decir que soy santo si no paso por ese proceso también de santificación día tras día. Porque la Biblia me enseña, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, eso quiere decir que cada día yo tengo que negarme a muchas cosas. A mis deseos, a mis gustos, exactamente. Que me brinda la presión del mundo, la presión del sistema, de la moda, de todo lo que avanza según la ciencia, me va a impulsar, me va a influenciar. Pero si yo soy un Timoteo, si yo soy porque no hay excusa para niños, para jóvenes, para adolescentes,
adolescentes, para preadolescentes, para adultos, adultos mayores, todo, para todos en la Biblia hay ejemplos de que sí se puede vivir en cualquier tiempo, porque no podemos decir de que ahora es peor que en los tiempos anteriores, no, porque cada tiempo tenía su perversión, tenía su contaminación, su inmundicia, su impiedad, como lo veamos. En todo tiempo ha habido lesbianismo, homosexualismo, aberraciones, en todo, pero siempre ha habido un remanente. Amén. Siempre ha habido un pueblo que ha comprendido la verdad de la palabra, que pelea por guardar la esencia del Evangelio y enseñarla a las futuras generaciones, porque de eso también nos va a demandar el Señor Benito. Y nosotros, es el deseo de Dios que nosotros empecemos a tomar esto en serio, a hablar más de la esencia del temor a Dios, amén, de la santidad, a predicar de Proverbios. Porque Proverbios es un libro que de sabiduría que nos enseña a vivir como a Dios le agrada. Nos enseña lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito y todo. Nos enseña a tener discernimiento. Proverbios es más, me encanta porque no hay excusa por ningún lado que nos diga a nosotros. Nos enseña a conocer razones prudentes, a recibir el consejo de prudencia, a andar en justicia, juicio, equidad. Dice que le da sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos. Amén. Porque, hermano, hay gente que, como tú lo acabas, me encantó esa palabra tan fuerte que Pablo da en Corintios capítulo 5, que él nos dice, la gente que está allá, yo no la ataco porque están sin Cristo. Yo golpeo a aquellas personas que están en Cristo, pero tienen conductas inapropiadas. A esto evita. Amén. Dice, a este perverso, sácalo de entre vosotros. Oye, imagínate que hagamos eso en este tiempo, nos van a llamar pastores religiosos, pastores, nos van a atacar. Pero en realidad a veces estamos permitiendo cosas dentro de la iglesia, amén, inapropiadas, gente que a veces... Y yo creo que desde ese punto de vista, cielo, nosotros como los pastores y los líderes tenemos que afirmarnos sobre la base de la palabra, porque el sistema del mundo ha creado tal estructura en el sentido de calificar nuestros comportamientos de acuerdo a la palabra como malos. Y nosotros nos hemos amedrentado, hemos dejado que nos amedrente y hemos preferido renunciar a la palabra con tal de no recibir el ataque de parte de Dios. Y el ataque de personas que en la iglesia se dejan arrastrar por los deseos del mundo. Entonces, sobre esa base nosotros tenemos que afirmarnos, porque Pablo aquí le dice simplemente a este perverso, sáquenlo de entre vosotros. Sin embargo, Pablo todavía sigue siendo más duro en muchas expresiones de la palabra. Entonces nosotros tenemos que, por eso es que en Judas nos exhorta a contender fervientemente por la fe, a defender la sana doctrina, y no solamente a defender la sana doctrina, a aplicar la sana doctrina dentro de la iglesia y sobre la parte, porque esas son las normas del reino. Y esas son las normas sobre las cuales nosotros tenemos que caminar si en verdad nosotros somos hijos de Dios y formamos parte del reino de los cielos. Bueno, en el próximo programa vamos a ahondar en el tema del temor a Dios. Amén. Y en lo que nos llamó el Señor a hacer en este tiempo, amén, a ser testigos. Gloria a Dios. A dar testimonio. Vamos a ver realmente qué significa, ¿verdad?, ser testigos de Cristo. Dar testimonio de Cristo. Vamos a hablar un poquito, a tocar el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Vamos a tocar este tema tan fundamental porque comprender la vida de santidad es fundamental, pero va consono, o va unida al temor a Dios. Así es. El temor a Dios nos lleva a la santidad. Así es. Y no es miedo, es temor. Amén. Vamos a ver qué es temor, reverencia y demás. Y vamos a comprender lo que es ser testigos, mártir, ser esa persona
¿verdad? Que estás dispuesta a todo. Amén. En quien Dios deposita su poder. Amén. Para poder lograr. Porque, hermano, tenemos que ser líderes, siervos, como lo querramos llamar, no de posición, sino de influencia. Amén. En este tiempo. Hay una generación que nos mira, somos cartas abiertas. Hay una generación de niños, de adolescentes, de jóvenes que le estamos enseñando, en qué los estamos influenciando, cuál es nuestra conducta y cuál es nuestra esencia interior y exterior. Amén. Así que, amados hermanos, en el próximo, ya nos pasamos unos minutos, en el próximo programa nosotros vamos a seguir compartiendo. Dios nos dé la fuerza, el vigor y nos dé la oportunidad, si Cristo nos ha llegado de aquí al otro lunes, para compartir este tema tan importante. Quisiéramos seguir, pero respetamos su tiempo. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros, los JV que han estado allí junto a nosotros en este tiempo, compartiendo este tema tan singular, comprendiendo que el Evangelio no es moderno, es eterno. Amén. Y comprendiendo que el Evangelio no es aburrido. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y nosotros tenemos que predicar el verdadero Evangelio. Y eso significa llamarle pecado al pecado. Amén. Y llamarle bendición a la bendición y vida a lo que es realmente la vida. Amén. Así que, queridos hermanos, nos despedimos de ustedes, los esperamos el próximo lunes, aquí en este espacio, en este su programa, A los Pies del Maestro Live, con sus pastores Carmen Cañate y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Recuerden, el próximo lunes a las 7 es nuestra cita para compartir aquí A los Pies del Maestro. Dios les bendiga.